Romanos capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice así: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Antes de profundizar, quiero orar y poner en manos de nuestro Señor el estudio esta mañana. Padre, gracias te damos por esta hermosa mañana, donde tú en tu gracia permites nuevamente que nos reunamos acá en este lugar para escuchar tu palabra, para adorarte. Y Padre, confesamos que no dimensionamos correctamente el privilegio que significa eso, que tú personalmente nos hables a través de tu palabra, no de palabra de hombre, sino tu palabra. Pido que tú guíes esta mañana, que todo lo que estaremos diciendo sea conforme a tu voluntad. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Pablo inicia este capítulo 3 con dos preguntas retóricas. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Bueno, aquellos que siguieron los últimos domingos, los estudios que habíamos hecho, especialmente los últimos 3 domingos, donde se expuso el capítulo 2, del versículo 17 al 29, pues va a entender que estas son preguntas que se haría cualquier judío al leer la epístola que Pablo estaba escribiendo, después de exponer lo que había expuesto en el capítulo 2. ¿Por qué? Porque en el pasaje que yo mencioné, en el capítulo 2, y que venimos analizando por 3 domingos, Pablo echa por tierra todo aquello en lo cual se enorgullecían los judíos, todo aquello que significaba su bastón de apoyo, el título de ser judíos y tener la circuncisión. Para ellos significaba su seguridad espiritual. Y quitando todo eso, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿Qué ventaja tiene? Y analicemos un poco, es muy válida la pregunta retórica de Pablo. En realidad, durante toda la historia del pueblo judío, hubo muy pocos lapsos en los cuales realmente fue una ventaja ser judío. Y es importante repasar un poco cada tanto para que nos familiaricemos. Veamos un poco su historia. Sabemos que ellos nacieron como pueblo siendo esclavos en Egipto. Fueron liberados milagrosamente por la mano de Dios. Luego deambularon por 40 años en el desierto. Cuando por fin llegaron a la tierra prometida, tuvieron que luchar para conquistar cada metro cuadrado. Después de varios cientos de años, la nación se dividió en dos, norte y sur, por una guerra civil. Posteriormente, el reino del norte fue totalmente diezmado por Asiria y solamente un pequeño remanente sobrevivió y terminó cautivo en ese país. El reino del sur, por su lado, fue conquistado por Babilonia. Fue exiliado por Babilonia durante 60 años, tras lo cual solamente algunos judíos pudieron volver. No mucho tiempo después, fueron nuevamente conquistados por Grecia. Posteriormente, bajo el dominio de Roma, tampoco les fue mejor. Miles de rebeldes judíos fueron crucificados en público. Y cuando Jesús nació, Herodes mandó matar a cientos de niños. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue totalmente destruida. Y la mayoría de los habitantes murieron. Los sobrevivientes fueron vendidos como esclavos o enviados a Roma para morir en los circos romanos. A partir de ahí dejaron de tener un país propio y vivían como pueblo errante, esparcido
por diferentes naciones. Hasta el año 1948, después de Cristo. En ese tiempo, inclusive en el año 380 después de Cristo, bajo el Imperio Romano, fueron declarados oficialmente raza inferior de seres humanos. Como tales fueron permanentemente oprimidos y perseguidos. Y podemos seguir citando, mencionando un sinnúmero de atrocidades que se cometieron contra ellos en todas las épocas y en cada lugar del mundo. Pero termino con la mayor de todas las atrocidades, que fue sin lugar a duda el Holocausto nazi. Se les trató como animales. Fueron exterminados al menos 6 millones de judíos muriendo en cámaras de gas y campos de concentración. Inclusive en nuestros días, los judíos sufren en muchas partes del mundo simplemente por ser judíos. Entonces, vimos su historia hasta el tiempo en que Pablo escribe la carta y posterior también. Y dígame, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿Cuál es su ventaja? Si en primer lugar históricamente fue el pueblo que sufrió las más crueles persecuciones. Y ahora, en segundo lugar, aparte de no tener prácticamente ninguna seguridad política ni social como pueblo, Pablo les dice al final del capítulo 2 que a pesar de ser el pueblo escogido y bendecido de Dios, tampoco tienen garantizada su seguridad espiritual. Que haber nacido como descendientes de Abraham, conocer la ley de Dios y ser circuncidados al 8º día, tampoco les aseguraba un lugar en el cielo. Sino todo lo contrario. En vez de protegerlos del juicio de Dios, los hacía mucho más responsables de obedecer sus mandamientos. Pero después de desmontar y destruir esa falsa seguridad en la cual ellos se apoyaban, Pablo se anticipa, como ya dije, a las objeciones más fuertes que él sabía que los judíos le harían, los lectores judíos. Y escribe este precioso pasaje que en realidad va hasta el versículo 8 y vamos a continuar analizando el próximo domingo. Porque los líderes judíos sostenían que Pablo apartaba a los judíos de las enseñanzas de Moisés. Y sí o sí lo objetarían al leer esta epístola. Por eso era y sigue siendo importante enfocarse en lo que realmente es relevante en la vida de cada uno. Y vale aclarar que Pablo nunca enseñó que las ceremonias de la ley de Moisés no eran importantes, ni tampoco enseñó que ser judío no lo era, sino todo lo contrario, que era importante para los judíos respetar la ley mosaica, porque había sido dada por Dios. Él mismo respetaba y obedecía. Después de su conversión, Pablo continuó adorando a Dios en el templo, cuando estaba por Jerusalén. Él personalmente se encargó de circuncidar a Timoteo, que era judío por el lado materno. Lo que sí en definitiva predicaba Pablo era que ninguno de estos actos externos tiene poder de salvación. Que una persona única y exclusivamente puede ser justificada y reconciliada con Dios mediante la fe en su Hijo Jesucristo. Esa tremenda verdad de la salvación por la gracia de Dios que el hombre obtiene mediante la fe era intolerable para los judíos incrédulos. ¿Por qué? Porque ponía al descubierto la hipocresía de su ostentosa devoción a Dios
basada solamente en ritos y tradiciones. Ellos se consideraban justos en su propia opinión, observando los ritos y tradiciones. Estaban satisfechos consigo mismos. Y cualquiera que atacaba su legalismo inventado y su supuesta seguridad como descendientes de Abraham, lo consideraban blasfemo. Por eso Pablo, después de mencionar todo lo que escribió en el capítulo 2, podríamos decir que ajusta los lentes de los judíos y aclara en estos versículos que ser judío en realidad sí era ventajoso, que en definitiva haber recibido la palabra de Dios constituye una ventaja. Los acusadores de Pablo siempre le culpaban de enseñar que el hecho de que Dios había escogido a Israel era insignificante. Y bueno, si eso era cierto, pues claro que sí, habría blasfemado el carácter y la integridad de Dios, pero nunca lo hizo. Por eso él sabía lo que pensarían los judíos al leer la carta. Pensarían que si al final el título de descendiente de Abraham, su conocimiento y enseñanza de la ley mosaica, sus rituales como la circuncisión, etcétera, no los hacían justos delante de Dios, entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Todo lo que ellos hacían, ¿cuál es el beneficio? Podemos imaginarnos lo que significaba para ellos esa sensación de quedarse, por decirlo de alguna manera, flotando en el aire o huérfanos de aquello que ellos creían poseer, porque creían tener asegurados un lugar en el cielo. Y ahora Pablo le dice que no, que todo eso no les aseguraba nada. Y me imagino que de seguro vendrían a sus mentes un vendaval, un montón de pasajes como Deuteronomios 10, 14 al 15, donde dice: He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos. O podemos mencionar Salmo 135, 4, que dice: ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. O Isaías 43, 21, donde dice: Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Estos y muchos otros pasajes del Antiguo Testamento aparentemente les daba la razón a los judíos. Testificaban ciertamente sobre el llamado y la bendición única que tenían como pueblo de Israel. Por eso muchos judíos creían que el simple hecho de ser judío ya les hacía aceptos para Dios. Trasladando a nuestros tiempos, veo que existe muchísima similitud con nuestra población en general. Porque al presentar el Evangelio a inconversos, una y otra vez he escuchado que ellos tienen luego su religión. Escuchan ciertamente por un tiempo lo que uno les expone, el Evangelio, pero cuando con la palabra de Dios uno empieza a desmontar todo lo que tienen en su mente, su supuesta seguridad, viene a su mente todo aquello que creen poseer y en lo cual se sienten seguros. Se sienten de cierta manera cómodos con su bautismo infantil, su primera comunión, y etc. Van ocasionalmente a la misa, algunos de vez en cuando, otros no faltan a ni una. Participan en los sacramentos y demás tradiciones,
peregrinan una vez al año hasta Cacupé, o al menos algunos años, o una vez en la vida, para pagar sus promesas, y sí, dan sus limosnas también. Tratan de estar bien con el país del municipio. Y así podríamos ir mencionando más y más cosas en las cuales la gente se apoya y se siente cómoda, creyendo que tiene un lugar asegurado en el cielo, que al llegar ahí Dios les dará la bienvenida, y a la postre terminan rechazando el Evangelio. Y piensen un poco, si nuestra población se siente tan segura con todos estos ritos y las tradiciones inventadas por el hombre y otras modificadas, otras que Dios dio modificadas, ¿cuánto más lo habrán sentido los judíos con los ritos y ceremonias que Dios mismo les dio? Tremendo, habrá sido un impacto. Pero no solamente la población en general piensa de esa manera. Encontramos la misma actitud dentro de las iglesias evangélicas. Muchos se sienten seguros, cómodos, simplemente por ser miembros de una iglesia, con tener el título de creyente. ¿Por qué digo eso? Pues hicieron la famosa oración del pecador, invitaron generosamente al Señor Jesús a que entre en su vida, lo digo con cierto sarcasmo. Tomaron 6, 8, 10 clases de discipulado, participaron de la clase de bautismo y se bautizaron. Ahora asisten siempre o frecuentemente a los cultos de sus iglesias. Oran antes de comer y ofrendan algo de lo mucho que Dios les da. Participan en la Santa Cena y sí, se sienten seguros, cómodos, con su título de creyente, igual que los judíos en aquel tiempo. Y ahora viene Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, desmonta todo eso. Dice que no vale, no, eso no te va a llevar al cielo. Entonces, ¿qué ventaja tiene ser judío? ¿O qué ventaja tiene ser creyente? ¿O qué aprovecha ser judío? ¿Qué aprovecha ser cristiano? Agrego eso porque a lo largo de la historia también los cristianos han sido el pueblo más perseguido por su fe. Por eso Pablo continúa ahora y explica que en realidad sí existe una ventaja de ser judío y hay una ventaja de ser cristiano, que en realidad aprovecha mucho en todas maneras al que lo es, que si bien no trae la salvación incorporada de fábrica, confiere privilegios que los gentiles no tienen. ¿Y cuáles son los privilegios? Pablo hablando a los judíos. Pues Pablo mismo lo explica más adelante en esta misma epístola, Romanos 9, 4 al 5. Pido que abran, por favor, vamos a leer. Romanos 9, 4 al 5. Hablando de los israelitas, diciendo: de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El Dios todopoderoso, creador del universo con todo lo que en él hay, había elegido y adoptado al pueblo judío como suyo. Había hecho varios pactos exclusivos con ellos. Les había confiado a ellos su santa ley. Había prometido que a través de linaje de ellos, de en medio de ellos, vendría el Salvador del mundo.
Por eso el pueblo judío era especial ante los ojos de Dios. Siempre Él bendijo a su pueblo, siempre lo protegió, siempre lo volvió a liberar, como a ninguna otra nación en toda la tierra. Pero aquí viene un detalle que los judíos no tenían en cuenta. Con los altos privilegios también vienen las altas responsabilidades. Y tal como nos pasa a todos, ellos se concentraban solamente en los privilegios que gozaban como judíos y no en las responsabilidades como tales. Ellos se olvidaban o pasaban por alto aquellos pasajes que revelaban lo que podríamos mencionar como la parte negativa de ese privilegio de ser judío, que son las responsabilidades que tenían como pueblo de Dios. Y Dios había proclamado lo siguiente. Amós 3:2 dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Y de eso se habían olvidado. Durísima la advertencia de Dios. Pero a aquel a quien se le confía mucho, por supuesto, se le pedirá mucho. Conocemos y sabemos eso. A medida que alguien escala más alto en una empresa o en alguna función pública, más exigente se vuelve su puesto. Eso sabemos todo. Para comprender un poco mejor el asunto, voy a graficarlo con un ejemplo. Supongamos que Alcides, voy a tomarle a Alcides, ya lo hice en el primer culto y después lo arreglamos entre nosotros. Supongamos que Alcides haya cobrado 100, 200, 500, 1.000 millones de guaraníes. Mucho dinero. Y lo tiene en su casa, en efectivo, billete por billete. Y ahora necesita que ese dinero sea depositado en su cuenta en el banco. Para eso tiene que escoger a alguien, confiarle todo ese dinero y enviarlo al banco. Pero por supuesto, no lo va a hacer así nomás, no le va a decir, mira, ahí está ese dinero, anda a llevar al banco. No, es una suma enorme. De seguro que le va a dar instrucciones precisas a la persona. Por ejemplo, puede tomarle aparte y decirle, mira, fulano, pudo haber elegido a cualquiera que lleve mi dinero. Sin embargo, te lo pido a vos. No porque son más vaquianos que los demás. Te elegí a vos y punto. No me haya que defraudar. De aquí te vas derechito al banco y listo. Te voy a dar mi camioneta con aire acondicionado, tanque lleno de combustible. También contraté una patrullera con hombres armados y que te van a cuidar y te van a defender si amerita. Vos solamente te preocupás en hacer lo que te encomendé y listo. Y si me fallas, personalmente me voy a encargar de meterte a la cárcel. Porque ese dinero soluciona todos los problemas económicos de mi familia de por vida. ¿Se imagina la responsabilidad que tenía el enviado escogido? Pues sale el enviado y se va. A las 3 cuadras ve a sus amigos tomando tereré. Detiene el vehículo, se sienta con ellos a tomar tereré y les cuenta el gran privilegio que tiene de haber sido elegido para llevar ese dinero al banco que está ahí en el auto. Sigue y a las 7 cuadras ve a otros amigos jugando piquibole. Se detiene nuevamente, comparte con sus amigos, se pone a jugar con ellos. Y les cuenta su alegría de haber sido el elegido, de llevar el dinero al banco, de que eso le da un estatus superior,
que él realmente se siente privilegiado, porque al fin y al cabo, ¿qué le puede pasar? Él fue el elegido para llevar el dinero, él tiene ahí hombres cuidándole, y le van a defender en caso que sea necesario. Pues coincidimos. La actitud de nuestro personaje ficticio no corresponde. No corresponde para la tarea que le había sido encomendada. Ahora, algo parecido había pasado con los judíos. Ellos se habían enfocado en los privilegios que tenían como pueblo de Dios. Y hasta ya lo consideraban como un derecho adquirido, sin cumplir genuinamente con la responsabilidad que Dios les había confiado. Y Dios ya se había lamentado por la actitud de Israel. Mediante el profeta Isaías, en el capítulo 5:4, él pregunta: ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Dios había derramado todas las bendiciones y ventajas habidas y por haber sobre el pueblo de Israel. No había más nada que Dios pudiera haber hecho por ellos. Sin embargo, estaban ciegos hacia los asuntos espirituales. A la pregunta hipotética que harían los judíos al leer esta carta, Pablo les deja ya la respuesta y dice: a ustedes les ha sido confiada la palabra de Dios. Eso tenía una connotación tremenda que los judíos no dimensionaron correctamente. Todas las cosas dichas por el único y verdadero Dios, tal como quedaron plasmadas en el Antiguo Testamento, se les habían sido confiadas a ellos. Lo que Dios reveló de sí mismo, su voluntad, solo fue revelado a ellos. ¡Qué enorme privilegio! Es tal cual como escribió el poeta William Cowper. Ellos, y solamente ellos, entre toda la humanidad, recibieron la transcripción de la mente eterna. Les fueron confiadas sus propias leyes cinceladas y se constituyeron en guardianes de su causa. Suyos fueron los profetas, suyo el llamado sacerdotal y suyo por nacimiento el Salvador de todos nosotros. Sin embargo, como ya dije, los judíos tenían su atención tan enfocada en los privilegios que habían recibido que perdieron totalmente de vista las responsabilidades. Incluso en la época de los reyes llegaron a perder la ley escrita por un tiempo. Y recién cuando en el reinado de Josías se restauró el templo, el sumo sacerdote Hilcías encontró una copia de ella. Y después Judá comenzó nuevamente a honrar a Dios, pero por un breve tiempo. Y mucho tiempo antes de que Pablo escribiera esta epístola, los judíos reverenciaban más sus tradiciones e interpretaciones inventadas por los hombres que a la misma palabra de Dios, que dicho sea de paso, la desconocían. En los tiempos de Jesús, simplemente como ejemplo, sabemos que los saduceos quisieron poner en aprieto a Jesús con una pregunta sobre el matrimonio en el cielo, que no tenía nada que ver, que ellos deberían haber sabido. Y Jesús los reprende y dice: no erréis por esto, porque ignoréis las Escrituras y el poder de Dios. Marcos 12:24. Habían dejado de lado lo verdaderamente importante para enfocarse en lo secundario,
como nuestro enviado ficticio. Y lo verdaderamente importante es la palabra de Dios. Es lo único que necesita cualquier judío o gentil para ser salvo. Pues todo lo expuesto hasta aquí tiene absoluta similitud con el comportamiento del cristianismo. A lo largo de la historia, una y otra vez, la iglesia se ha desviado de la enseñanza bíblica. Y especialmente la iglesia católica. Hoy en día, y desde hace mucho tiempo, observan y respetan únicamente los ritos y tradiciones que hombres han inventado. A lo largo de la historia, la enseñanza bíblica es nula. Y Dios siempre ha hecho de todo para reencauzar a la iglesia. Ha levantado hombres de tiempo en tiempo para reformarla y reavivarla. Con toda razón puede decir lo mismo de su iglesia que dijo de Israel, en Isaías 5:4. ¿Qué más se podía hacer por mi viña, por mi iglesia, que yo no haya hecho en ella? Pero tampoco se escapan las iglesias evangélicas. Con mucha frecuencia se destacan más los parámetros y enseñanzas de una u otra denominación que la misma palabra de Dios. Como por ejemplo, basta con mencionar la diferencia que existe entre el calvinismo y el arminianismo. Y hasta hoy día se forman sectas exclusivistas, cuya enseñanza inclusive contradice a la propia revelación divina. ¿Se acuerdan? Hubo un suicidio colectivo de una secta que se había instalado en Guyanas. Hermanos, pertenecer a una iglesia cristiana genuina hoy en día es muy parecido a lo que significaba ser judío bajo el antiguo pacto. Identificarse como cristiano, inclusive si se trata de creyentes genuinos, no tiene ningún valor a los ojos de los incrédulos. Es más, frecuentemente somos considerados como una especie de humanos de segunda categoría. Se burlan de nosotros, nos evitan, y especialmente nuestros jóvenes sufren el llamado bullying en los colegios y en las facultades. Pero con todo eso, el creyente tiene una enorme ventaja sobre el inconverso, siempre y cuando en la iglesia donde asiste se exponga una doctrina sana, ya que tanto él como sus hijos estarán expuestos a la palabra de Dios. ¿Y cuál es la ventaja de estar expuesto a la palabra de Dios? Pues eso es todo lo que cualquier humano necesita para ser salvo. La palabra de Dios, nada más. No se precisa nada aparte, ninguna filosofía humana, ni nada de eso. Acordémonos solamente de la historia del rico y de Lázaro. Sabemos que el rico murió y fue al infierno. Desde allí pidió por un mensajero especial para que mostrase a sus hermanos el camino al cielo. Pero Abraham, ¿qué le respondió? Le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Lucas 16:29. Lo que Dios reveló en su palabra es suficiente para que alguien se salve. No hace falta nada adicional. Muchos creyentes desean, por supuesto, que sus familiares o amigos inconversos sean salvos. Y aguardan a que ocurra algo extraordinario o que alguien en especial les hable, creyendo que así se convertirán. No, hermano, es un engaño. Tú tienes la palabra.
Si estás hoy aquí es porque Dios a ti te confió también su palabra. Te comisionó diciendo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 19. Sí, y ahí están incluidos los familiares y amigos que uno desea que sean salvos. No esperes a que vayan los ancianos, diáconos, líderes. No, es tu tarea. A ti te confió Dios su palabra. Él quiere que tú te vayas y testifiques con su palabra y con tu conducta. O quizás estás en la misma situación que los saduceos, que quisieron embretar a Jesús. Ellos no erraban una en cuanto a ritos y tradiciones. Se jactaban de ser expertos en las Escrituras, pero erraban por ignorarlas. Puede ser que te pase lo mismo. Quizás te estés congregando todos los domingos, no erras ni uno, y ofrendas también, pero te concentras mucho en los privilegios que vos crees que deberías gozar siendo creyente. Suelo ver en las redes sociales un sinnúmero de posteos con alusiones positivas hacia el creyente. Alusiones que solamente destacan los grandes beneficios del creyente. Que el creyente siempre tendrá victoria, que siempre le irá bien en todo lo que emprende. No digo que sea tu caso, pero sí te pregunto, en cuanto al conocimiento bíblico verdadero, ¿cómo te va? No yerres, por favor. Lo más importante en este mundo es la palabra de Dios. No existe nada más importante. Es esencial para la salvación. Y las personas inconversas dependen de ella para ser salvos. Al estar aquí significa que Dios te confió su palabra, como ya dije. ¿La estás escuchando? Eso significa que tenés un privilegio enorme. Pero no solamente eso, es también una responsabilidad enorme. No te puedes quedar con los brazos cruzados. Cuando Jesús vino a este mundo, los judíos que de verdad creían las Escrituras, reconocieron a Jesús como al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el foco central del Antiguo Testamento. Pero la mayoría prefirió seguir las tradiciones de los rabinos. Hoy tenemos el Antiguo Testamento más el Nuevo Testamento, que son las sagradas Escrituras, las cuales pueden hacer sabio a cualquier persona para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 2 Timoteo 3:15. La decisión es tuya. Seguir con la misma vida acomodada a lo que tradicionalmente haces, o convertirte en un siervo fiel, uno que vive según los preceptos divinos y que cuando tiene la oportunidad entrega la palabra que le fue confiada. Pido que analices tu vida a la luz de la palabra de Dios y le contestes a Él las mismas preguntas que le hizo a Israel. ¿Qué más podía hacer Dios en tu vida que no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando Él que dieses uvas, has dado uvas silvestres? Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, que es como espada de dos filos. Padre, reconocemos que somos siervos infieles. Somos enviados tuyos infieles. Solamente queremos aprovecharnos de los privilegios que nosotros creemos que deberíamos gozar como creyentes. Y no nos concentramos en las responsabilidades que tenemos al tener y conocer tu palabra, Padre, la cual tú quieres que nosotros llevemos
a otros para que la conozcan y sean salvos. Ayúdanos, Padre, a realmente ser dignos siervos tuyos, que cumplan su deber a cabalidad. Gracias te damos por esta mañana y por cada uno de los presentes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.